Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Carreño a los libros. Hoy, sábado 29 de julio. Se nos va julio. Así es. Yo había quedado, ustedes recuerdan, en mi último programa hablar de cuentos brasileños. Tengo aquí el librito para que ustedes lo puedan comprar, acompañar, pero, amigos, vamos a dejar esta historia de los cuentos brasileños para un nuevo programa, para el programa siguiente. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque debemos hablar del modernismo brasileño para introducirnos en la lectura de esta antología de la editorial Andrés Bello. Y por lo mismo, yo pensé que sería interesante en este programa hablar del modernismo hispanoamericano de habla española, claro, que difiere bastante del modernismo brasileño. Entonces dije, bueno, hagamos un camino correcto. Primero nos detendremos algunos minutos, los minutos de nuestro programa, amigos, y hablando del modernismo, que es bastante interesante. El modernismo aquí en América Latina, dejando de lado, repito, estos cuentos brasileños, dejando de lado el modernismo brasileño. Entonces vamos a hablar de este movimiento literario y de dos de sus figuras máximas, Rubén Darío y Martí, José Martí. Ya vamos a mostrar nuevamente los libros. Veamos. El modernismo aquí en América hispana, por decirlo así. Es un movimiento, amigos, realmente que tiene que ver con la creación de una literatura auténticamente continental. Auténticamente continental. Es decir, el modernismo surge aquí, en este lado del mundo. Es un movimiento que surge aquí en América Latina, en esta parte del mundo. Y de aquí se proyecta a Europa con mucho éxito. Históricamente esto es bien importante, amigos, es bien relevante, porque hasta el naturalismo, América Latina era era como el pariente pobre, por decirlo de alguna forma, de las letras mundiales, ¿no? Era como, sí, el patio trasero. Pero a partir del modernismo, los papeles se invierten. Nuestra literatura adquiere una relevancia insospechada y única. Hoy, como ustedes saben, la literatura latinoamericana tiene representantes traducidos a todos los idiomas del mundo y es una de las grandes creaciones del arte, de la literatura, sin duda. O sea, autores como Vargas Llosa, Borges, García Márquez, Asturias, varios premios Nobel también aquí en los que les mencioné. Relevantes, ¿no? Octavio Paz, imagínense. Cortázar, Rulfo, tremendo. En fin,
Hoy ya no podemos, desde hace varias décadas, pararnos de igual a igual con esta literatura que por siglos nos llegaba de Europa, obviamente. Ahora, en términos estéticos, el modernismo se opone a todas y a cada una de las escuelas o movimientos literarios, como que le quiera llamar, que reúne en su seno, ¿no?, lo que aquí llamamos la literatura moderna, esta literatura que antecede a lo que es el surrealismo, el neorrealismo, esta literatura contemporánea, ¿verdad? Eh, en determinada altura, así, romanticismo, realismo, naturalismo y modernismo están conviviendo. Son movimientos que conviven en la historia literaria. Por eso es que es difícil clasificar tal o cual autor como siendo de tal o cual corriente de un movimiento u otro, porque están conviviendo. Cuando está apareciendo uno, está yéndose el otro y a veces demora para irse y se mezclan, en fin. En fin, Bled-Gana, por ejemplo, es un romántico realista. Ahí tienen ustedes, pero muchos otros autores. Entonces las escuelas literarias se suceden las unas a las otras. Así funcionan. Es un proceso irreversible. Irreversible en la diacronía, en la línea diacrónica, ¿verdad?, de lo que es el tiempo que transcurre, ¿no? Pero el modernismo, simplemente lo que le interesa es la formación de una literatura que se satisfaga a sí misma. El modernismo es un poco lo que tal vez ustedes conocen y muchos conocemos como el arte, por el arte, ¿no? Es como no hay una inquietud por ir más allá del texto literario mismo, donde el lenguaje adquiere otra connotación, una connotación más bien simbólica. Ya vamos a ver algunos autores al respecto, ¿no? La creación de un universo literario que se postula como siendo auténticamente otro, algo diferente de esa realidad que nos rodea y que de una u otra forma orienta nuestro pensamiento, nuestra vida, y orienta también el movimiento literario como el naturalismo o el romanticismo y sin duda el realismo, ¿no? Entonces, claro, aquí es importante mencionar, por ejemplo, las palabras de Ortega y Gasset, en un artículo famoso y ya antiguo, ¿no? Ideas sobre la novela, y en el que habla que el novelista debe encerrarnos en un orbe, dice él, sin que podamos mirar más allá de ese mundo en el cual estamos encerrados. Es decir, sin traspasar las fronteras de lo que es lo puramente literario, no mirar hacia esa realidad que, claro, que nos va a confundir, sin duda. Entonces, que no haya ninguna rendija para mirar esa realidad, lo que está a nuestro alrededor. Entonces, se trata de una literatura que se autosatisface dentro de ella misma. Eso es el modernismo. Un mundo encantado, si ustedes quieren. Un mundo encantado como las narraciones infantiles, ¿no? Como en el cuento del Rubí, de Rubén Darío. Un mundo sorprendente, mágico, amigos. Por esta razón, los modernistas entienden que el poeta es un dios,
el poeta es un dios. Ya lo decía Rubén Darío. Y recuerden que Huidobro decía también, el poeta es un pequeño dios, ¿no? La relación de Huidobro con, con Darío, sin duda. Y la influencia de Darío, evidentemente, en todos los poetas de América Latina. Ojo, es muy importante Rubén Darío. Entonces, como nuevos dioses, dice Darío, los modernistas inventan su propio lenguaje. Ya no se trata más de un lenguaje al servicio de la causa, ¿no? No, ahora son verdaderos dioses, como dijo Darío. Ya, claro, el lenguaje no está al servicio de una causa. Recuerdan el Periquillo Sarmiento, el lenguaje al servicio de una causa revolucionaria, una causa que denuncia la opresión, o en el matadero que nosotros analizamos, el romanticismo, ¿no? Acá no, el lenguaje no está al servicio de una causa o de algún enunciado, al servicio de un fundamento objetivo cualquiera, no. No es el lenguaje romántico, utilitario y pedagógico. El romanticismo utiliza ese lenguaje. Tiene un afán didáctico, lo analizamos, ¿recuerdan? A propósito del matadero. Ni tampoco el lenguaje neoclásico, que es un lenguaje lógico, ¿no? El siglo de la razón, el neoclasicismo, el clasicismo. No tiene ese afán el lenguaje modernista. El lenguaje de estos pequeños dioses, como lo dijo Darío, es un lenguaje, amigos, creativo, inventivo y al servicio de un mundo que no es el nuestro. No es el mundo de nuestro diario vivir, de nuestra cotidianeidad. No, para nada, para nada. Es un mundo de fantasías, donde se crean mundos distantes y donde se toman motivos lejanos. Ya lo dijo Darío, ¿no? Él lo planteaba de la siguiente manera. Veréis, dice, en mis versos, princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos e imposibles. ¿Qué queréis? Decía Darío, ¿no? Yo detesto la vida y el tiempo que me tocó nacer. Entonces, claro, el lenguaje modernista está al servicio de la creación de un mundo que nosotros los latinos ignoramos. Es un mundo lejano, distante, que nos resulta fantástico. Es un mundo interesante. Por eso Darío, cuando lo lean, aquellos que no lo han leído, se darán cuenta de la magia que hay, no solamente en su poesía, también en su narrativa, en su cuentística. El lenguaje es, por lo mismo, ¿no? El de la fantasía, como yo decía antes, el de la imaginación. Ese es el lenguaje modernista. Entonces las categorías lógicas en las cuales se sustenta nuestra vida cotidiana, que hay categorías lógicas que nos rigen, ¿no? Claro. Y que fueron las bases de los movimientos anteriores, romanticismo, realismo, naturalismo, no tienen más cabida aquí, no caben en el modernismo, de ninguna manera. No están presentes. El modernismo es el primer movimiento cosmopolita, por eso mismo, dentro de la historia literaria, sin duda, porque recoge temáticas que trascienden los límites de nuestra América Latina. Claro, es un discurso
literario más universal, cosmopolita. Y esto en las distintas escuelas, en las distintas tendencias modernistas, en las diferentes estéticas, en fin, todos los procesos culturales se encuentran en su seno, ¿no? El modernismo los abraza todas estas temáticas, desde los clásicos greco-latinos, claro, hasta las culturas orientales. Toda esta inmensa variedad temática que es la cultura universal está presente en el modernismo. Por eso es cosmopolita, amigo. Claro que sí. Todo lo absorbe, así como una esponja literaria. Todo lo absorbe. Es como un hambriento de temas, es como un hambriento literario. No quiere que nada esté fuera de su mundo. Todo cabe en su mundo. El modernismo es por eso muy interesante. Entonces, y por eso fue llamado también un movimiento preciosista, un movimiento como de lujo, precioso, preciosista, ¿no? Es una literatura de verdad alejada de la realidad que nos circunda. Es muy interesante, amigos, muy interesante. Tres son las corrientes esenciales del modernismo, por lo tanto, y a la luz de lo que hemos comentado acá, ya pueden sospechar cuáles serían estas corrientes que caracterizan el movimiento literario llamado modernismo. En cualquiera de ellas, en cualquiera de estas corrientes, es posible encontrar aspectos típicos, característicos, propios del movimiento llamado modernismo. ¿Y qué características son estas? Antes de ver cuáles son las corrientes. Elaboración de nuevas formas, sin duda. En nuevas formas en las que el lenguaje adquiere toda una categoría simbólica. Claro que sí. Amor a la elegancia. Por eso es un movimiento preciosista. Amor a la elegancia, no hay palabras como no hay discurso como el naturalismo. No hemos hablado del naturalismo, pero lo vamos a hacer. ¿Cómo no hablar del naturalismo? No hablar de Emilio Solá. Claro. Un lenguaje que es crudo. Como yo digo en mis clases, el naturalismo es la exacerbación del realismo. Es llevar el realismo a su máxima expresión comunicativa, lo que implica en un manejo lingüístico que está más allá del lenguaje con el cual solemos comunicarnos. Entonces, pero el modernismo no utiliza para nada ninguno de estos lenguajes, por eso es un movimiento, es una característica, la elegancia de su discurso, ¿no? Otra característica que ustedes yo siento que sospechan es el exotismo. Porque claro, cuando nosotros aquí, situados en América Latina, en cualquier país nuestro, Argentina, Nicaragua, de Centroamérica, no sé, Cuba, y sentimos que alguien nos cuenta historias de la China milenaria,
o de las Indias milenarias, y trae los clásicos latinos, los clásicos griegos, y ellos viven con nosotros aquí en nuestro continente, a través de la literatura. Sin duda que es un mundo exótico, es un mundo oriental, sobre todo, que no conocemos, con sus costumbres, sus leyendas, sus historias, sus cuentos, sus personajes, sus creencias, sus mitos. Es un discurso exótico. Y esta es una de las características del modernismo, ¿no? Por supuesto. Y, claro, el arte por el arte. Yo me refería hace poco que no hay un afán didáctico como el del romanticismo, ni tampoco una preocupación por la lógica, por el fundamento de la razón como el neoclasicismo. Todo tiene que estar visto desde la razón. No, no. Aquí el arte, la idea es que él es importante por él, no tiene por qué trascender. Es bastante discutible, se discute hasta hoy. Para muchos escritores y teóricos, el arte cumple una función social. Arnold Hauser es uno de los grandes estudiosos de la literatura y su obra se llama justamente así, ¿no? Y ve la literatura como un movimiento, un camino social. Es interesante. Pero bueno, esto es una de las tendencias, ¿no? Para mucha gente. Borges, por ejemplo, para mucha gente es Borges para algunos privilegiados, porque mucha gente no lo entiende. Bueno, entonces, veamos la primera corriente del modernismo, que es la corriente que viene de Europa, o que se caracteriza por traer aquellos motivos, aquellos temas europeos, la corriente europeizante. Se caracteriza, claro, por presentar una vuelta a las mitologías, sin duda, una representación de ambientes elegantes, versallescos, claro, versallescos, la nobleza, las dinastías. Entonces sí, hay una tendencia europeizante también en el modernismo, que es una de las características sin duda de este movimiento. Una vuelta sin duda al Renacimiento. Claro, claro. Narración de viajes a países extraños. Descripción de lugares exóticos. Referencia a dioses, mitos, símbolos griegos, amor a París, que era como la cuna de la cultura, la cuna de la cultura, ¿verdad? París. Incorporación de elementos culturales de China y Japón. Aquí hemos ya mezclado las distintas tendencias. En estos rasgos, en estas características que hemos anotado acá, observamos un extenso, pero muy extenso abanico cultural, envolviendo, ¿verdad?, los distintos movimientos históricos, pero fundamentalmente los relacionados con las épocas clásicas. El cosmopolitismo aquí está presente, pues amigo, al cual yo hacía referencia hace unos minutos. Esta corriente europeizante es importante para la cultura hispana, porque amplía las fronteras, tornándola más rica. Nosotros nos enriquecemos con esta corriente
que viene de Europa o que tiene características de Europa. José Martí decía: conocer diversas literaturas es el mejor medio, o es el medio mejor para libertarse de la tiranía de alguna de ellas. Claro que sí. Conocemos varias literaturas y no dependemos de ninguna. No somos esclavos de ninguna, porque la literatura agarra, ¿no? Usted, amigo, y yo, que somos amantes de libros, de historia literaria, sabemos que somos esclavos de la literatura, sin duda, pero qué rico ser esclavo de la literatura, de todas las literaturas, sin duda. Todos nosotros somos testigos o hemos sido testigos de la limitación o limitaciones, sin duda, de algunos cursos de literatura. ¿Ustedes han estudiado literatura? Seguramente. Yo muchos años estudié literatura y hoy enseño literatura. Entonces, cursitos amarrados, porque al profesor le gustaba tal autor o tal corriente literaria, así como una especie de cordón umbilical, ¿no? A un tipo de literatura que, como si esto fuese poco, ¿no? No bastase. Son ofrecidos bajo el esquema de verdaderos recetarios de cocina. Entonces la persona no, como que está impedida de opinar, no tiene libertad para pensar, reflexionar. Le entregan como un recetario, estas son las características, pero no dejan que uno piense, que reflexione, que relacione, porque hemos leído muchas cosas y podemos relacionar, obviamente, distintos textos. Martí tiene toda la razón, sin duda. Pero una segunda corriente, amigo, es la española. Si ustedes dirán, pero Europa, claro, pero esta es una corriente específica por una razón muy simple. Nos une el idioma con ellos. Fíjense, es el deseo de volver a la madre patria, porque al final de cuentas la madre patria también, cuando nosotros los expulsamos, después que nos independizamos, sobre todo cuando Cuba se independiza en 1898 y España pierde la última propiedad que tenía en América Latina, ellos se alejan, no nos quieren ni ver, y nosotros a ellos tampoco, sin duda, pero nos han dejado el idioma, y eso es un lazo, un nexo que no se va a romper jamás, nunca. Ciertos acontecimientos históricos nos distanciaron de España, la gran España, pero la lengua nos une, amigos, sin duda. Entonces las naciones latinas no pasaban de sucursales de España, pues, sin duda. Cuando estudiamos el Periquillo Sarmiento, yo me refería a esto. Por eso la importancia de esta primera novela hispanoamericana que es el Periquillo Sarmiento, como ustedes recordarán. Entonces, claro, el asunto es que, de cualquier forma, este abuelo español, ya viejito, pues de barbita blanca, qué sé yo, como dice Rubén Darío en su prosa profana, no puede permanecer fuera de nosotros. Nos une a España como un estigma indeleble, la lengua, claro que sí, amigos. Pero hasta ese entonces solo textos como el Martín Fierro de José Hernández o las tradiciones peruanas de Ricardo Palma y el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento tenían el respeto español. Los españoles estaban picados también con nosotros, pero estas obras sí las reconocían como fuertes, importantes, valiosas. Entonces las razones históricas, claro, y las guerras por la independencia nos separaron, guerras sangrientas. Entonces, claro, hasta que España pasa a aceptar la existencia de una literatura hispanoamericana independiente de ellos, sin duda. En el poema Los Cisnes, que aparece en el libro
cantos de vida y esperanza, ¿no? Yo tengo aquí una antología para que ustedes la busquen, amigos. Esto está todo en internet. Darío escribe que es hijo de América y nieto de España, y defiende el idioma español. Darío dice así: ¿seremos entregados a los bárbaros fieros? ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? ¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros? ¿Callaremos ahora para llorar después? Es decir, Darío defiende la lengua española y no quiere saber del inglés. Entonces hay un reconocimiento, sin duda, a esta madre patria, a esta España del Quijote, pues amigo, de Góngora, de Quevedo, de Lope de Vega. ¿Cómo? ¿Cómo negar esa España, no? Bueno, entonces a través de un proceso muy peculiar, Darío, ¿verdad?, elabora todo un reconocimiento a España a través del idioma. Y sin duda, nosotros estamos viviendo la riqueza de una lengua nuestra. Yo no sé si a ustedes les ocurre, yo amo el español. Me encanta mi lengua, amigos. Me encanta la literatura en lengua española. Y miren que yo leo en francés, leo inglés, leo portugués y leo italiano. Con bastante soltura, gracias a Dios. Pero prefiero mi idioma. Me encanta. De verdad. Entonces, claro, la tercera corriente es americana. Está acá, en nuestro continente. Pertenecen los llamados mundonovistas, ¿no? Estos postmodernistas. El mundonovismo, mundo nuevo, descubre América y su cultura. Y se compromete, obviamente, con las luchas sociales. Claro, esta variable modernista está comprometida, sí, con la realidad de nuestro continente, que siempre es una realidad bastante dolorosa. No sé por qué América Latina vivimos, amigos, en conflictos sociales, políticos, culturales. Entonces, como que nunca solucionamos nuestros problemas. Y es lamentable. Entonces, los mundos novistas, claro, están comprometidos con la lucha social y con la lucha política, sin duda. Aquí, por ejemplo, está presente un cuento bien conocido, que es Justicia India, ¿no? De José Santos Chocano, el peruano. La figura del indio aparece digna, una figura respetada. Justicia India, un cuento interesante. Se llama así, Justicia India, del poeta, del escritor, no, José Santos Chocano, peruano. Y él ha reflejado, como pocos, este instante. Dice: soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. Interesante. Hay todo un homenaje a este mundo hispano.
con sus motivos, con sus características, ¿no? Autóctono, América autóctono. Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Hamaca tropical, colgado de un ramaje. Es decir, ustedes ven, hay una visión de nuestra América Latina, sin duda. La cultura entonces precolombina se valoriza y los personajes indios que sobresalieron en su lucha contra el blanco español, claro, son cantados. Caupolicán, el cacique araucano del gran poema épico de Alonso Ercilla y Zúñiga, La Araucana. O Moctezuma, ¿cuántos otros personajes ilustres de nuestros pueblos indígenas, no? Entonces, claro, amigos, y un poco para concluir, de este modo, sin duda, el modernismo nos proporciona un extenso, pero extensísimo panorama que, como dijimos, a través de esta exposición, todo lo incluye en un acto a veces cadencioso, ¿no? Otras veces elegante, otras veces con fuerza, como los mundonovistas, otras veces fantástico, de pura elaboración poética. Entonces, ustedes ven, amigos, el modernismo sí es un gran movimiento literario, un movimiento que nace, esto para concluir, ¿no? Nuestro programa de hoy nace aquí en América Latina y se proyecta hacia el mundo. Una literatura autóctona, un movimiento autóctono, con diversas tendencias. Así que, amigos, como siempre, muchas gracias por su atención y nos vemos en breve, ya ahora con próximo programa con el modernismo brasileño y algunos cuentos que voy a comentar de esta antología. Así que gracias amigos nuevamente por su atención, nos vemos en breve y hasta pronto. Chao amigos.